El video se llama Amor Incondicional para hablar según yo del amor. La palabra incondicional está de más. Para mí es redundante, el amor solo puede ser incondicional, es su naturaleza. Creo que en el mundo existen tantas formas de amor condicionado, limitado, que en algún punto nos vimos obligados a categorizar este sentimiento y dividirlo en dos. Amor real y falso, condicionado, no condicionado, genuino y engañoso. Pero en realidad, en esencia, el amor solo puede ser incondicional. Creo que el amor es la energía más poderosa y bonita que existe. Una energía que se expande y que no entiende de razas, de edad, de sexo, de religión. No entiende de colores, de nacionalidades ni de egos. El amor es libertad, es paz. El amor no muere cuando tú no estás. El amor no es solo contigo, solo si hacen lo que tú digas, solo si hacen como tú lo digas. Eso de prefiero verlo muerto a que esté con otra, que si no está conmigo, que no esté con nadie, que si no es feliz conmigo, que no sea con nadie. Eso de intentar cambiar al otro, eso de querer cambiar al otro, eso de idealizarlo, eso de tener una lista de expectativas que esa persona debe cumplir para ti, eso de esperar algo a cambio, eso de imponerle a la otra persona tus creencias, tus ideas, eso de exigirle a alguien ser lo que tú quieras. Eso no es amor. Creo que el amor es aceptar al otro tal y como es, con sus defectos, con sus virtudes, es renunciar a tu ideal de persona perfecta y entender que no existe hombre o mujer perfecta sin errores. Es entender que nadie tiene que complacerte, que nadie tiene que renunciar a sí mismo y sacrificarse por hacerte feliz. Hazte feliz tú mismo, complácete tú mismo. Amar es renunciar a tu expectativa de que esa persona se comporte como tú quieras, reaccione como tú quieras, se viste como tú quieras, hable como tú quieras, comparta todas y cada una de tus creencias, esté de acuerdo con todas ellas. No existe príncipe azul que nos han contado desde que somos pequeñas. No existe esa princesa inocente, delicada, frágil y en necesidad de que alguien la salve. Nadie viene a salvarte si eres mujer y no debes salvar a nadie si eres hombre. Y también al revés. La otra persona es tan humana como tú, normal y corriente, con sus experiencias diferentes a las tuyas y por ende con sus propias creencias, sus propias opiniones, sus propias vivencias, con su personalidad, con sus propias heridas, con sus sueños. Una persona que también está aprendiendo a ser más consciente. Esperar que el otro cambie por ti y pensar que si lo haces porque te quiere, eso no es amor. Amor es ser tal cual eres y que aún así te ama. Amor es amar al otro tal cual es y aún así amarle con su sombra y su luz, y ahí está la clave. ¿Cómo puedo yo amar a otra persona con su sombra y su luz si ni siquiera me amo a mí misma así? Si ni siquiera me atrevo a mirar mis propios defectos. Amar es fluir, es dejar ser, es soltar, es dejar de agarrar tan fuerte porque las condiciones asfixian. Si no eres mío, no te amo. Si no cambias, no te amo. Si no me eliges, no te amo. Si no me complaces, si no haces esto o aquello, si no me cuidas, si decides tu felicidad en vez de la mía, si no cumples con mis expectativas, no te amo. No te vistas así, no hables así, no seas tan sentimental, no seas tan frío, no seas tan vacío. Cambia. Cambia por mí, sé otra cosa, escoge otra cosa, estudia otra cosa, trabaja en otra cosa. Hazme feliz, haz algo por mí, sacrifícate. No suena amor. Pareciera que a veces nos enamoramos más de la idea que tenemos de una persona que de la persona misma. Pareciera que a veces te aman porque te has convertido en una versión de lo que ellos son, en una versión de lo que ellos quieren que seas. Y eso es amarse a ellos mismos a través de ti. Pareciera que a veces nos enamoramos de la idea de que alguien viene y nos salva, pero eso no es amor. Parece ser más fácil, más real y más posible dejarlo ser tal y como es, y ahí sí ver si nos gusta o no. Y si no nos gusta tal y como es, no intentemos cambiarlo, no perdamos el tiempo, ándate, déjale, no te quedes donde no estás bien y no te sientas mal. Amor incondicional empieza obviamente primero con uno mismo, eligiéndose a uno mismo, eligiéndose primero. No te quedes nunca donde no quieres, no te quedes por complacer a alguien, por cumplir sus expectativas, porque te sientes responsable de la otra persona, porque sientes que le debes algo. No te quedes por pena, por costumbre, por obligación, por apego. Eso no es amor, ni por ti ni por esa persona. Creo que el amor genuino se trata de respetar la libertad del otro para elegir su propia felicidad, aunque esto no te incluya a ti. Creo que
Amar es un poder que no entiende de egos, no entiende de orgullo, de aplausos de terceros, no entiende de venganza ni de rencores. El amor es de aceptar, es ser y dejar ser sin condiciones. Si te aman tal y como eres, no como ellos quieren que tú seas. El amor incondicional da y respeta el espacio para que tú seas, el espacio para tus propios pensamientos, tu criterio, tu manera de ser o hacer. No impone, acepta. El amor es una energía que fluye, pero con límites, condiciones y barreras no fluye, se bloquea. Amar es respetar su libertad, sus elecciones, sus pasiones, sus sueños, su manera de aprender, es respetar su proceso, su felicidad, aunque esto no te incluya. Y como todos tenemos un ego, creo que el amor es de valientes. Y creo que el amor se aprende. Amar es así, hacerlo solamente, y es tan fácil decirlo pero tan difícil entenderlo de verdad, y por eso creo que el amor se aprende. Porque desde el principio nos han enseñado mal, pero algún día lo sientes con algún familiar, algún amigo, hasta a veces con tu pareja, lo sientes, por tus abuelos lo sientes, por tus padres lo sientes y te das cuenta que no importa nada, que no hay ninguna condición, que solo está ahí, cuando está ahí, solo es, y me voy al extremo, no se necesita ni un cuerpo, como cuando sigues amando a alguien que se muere, porque el amor es así, amas o no amas sin ninguna condición. Aunque su felicidad no sea contigo, aunque no se pueda, aunque no lo veas, aunque no lo tengas cerca, aunque ya no esté y al extremo, aunque se muera.